Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo de inicio de la persecución, leve persecución. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes. ¿Quién representa a Herodes? Los faraones y los Herodes en la Biblia representan el maligno. Así que cada vez que veamos un rey o un Herodes o un faraón en lo malo o en el pueblo impío, representa al maligno. Y dice que el rey Herodes echó mano a algunos ¿de dónde? De la iglesia. ¿Te has dado cuenta que cuando más oramos y más buscamos a Dios, como que más se levanta aquello contra nosotros? Tú no ores, creo que lo dije la semana pasada, tú no oras o tú no tienes una vida de oración disciplinada, y creo que lo dije la semana pasada, y de pronto aquel que te contesta te aplaude, ¿verdad? Y te apapacha y aquí estás bien, no te muevas, ¿verdad? O sea, como que no pasa nada. Y hay hermanos que dicen, a mí no me pasa nada, pastor. Pues yo siempre que alguien dice eso, me quedo pensando, pues qué oras, cómo vivirás en tu vida personal. Siempre que tú dispones la oración como prioridad en tu vida, se va a levantar una fuerza del maligno contra ti. Y Herodes tomó a algunos de la iglesia para maltratarlos, para encarcelarlos, golpearlos. Y no solamente eso, versículo 2, dice que mató, ¿a quién mató? Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿no? Aquellos que acompañaban a Jesús. Eran los que se llamaban los hermanos Boanerges o los hijos del trueno, aquellos que tenían esa fe de decir que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Y que los consuma, ¿no? Eran hermanos bien fervientes. Y dice la palabra que cuando lo mataron, vieron, y viendo esto que también le agradó a los judíos, Herodes procedió también con la misma actitud a tomar a Pedro. Y luego dice, era entonces, hay un punto y seguido, era entonces los días de los panes sin levadura. ¿Te has dado cuenta que el enemigo siempre trata a veces de exhibirnos? Normalmente le gusta exhibirte a ti, hacerte quedar mal, avergonzarte, ¿por qué no decirlo o no? Cuando se supone que muchas veces hablamos victoria, estoy en triunfo, estoy bendecido, y de pronto en la vida real no es realmente lo que estás viviendo, sino que estás viviendo dolor, enfermedad, y de pronto a la gente a la que tú le dices que estás bendecido, esas personas de pronto te dicen, ¿por qué me dices que estás bendecido? Mírate cómo estás, tirado al catre, enfermo, sin dinero, y de pronto el enemigo como que nos quiere avergonzar y quiere quitarnos el gozo. Esa es la obra del enemigo, robar, matar y destruir. Entonces cuando toma Pedro, dice aquí la palabra del Señor, lo pone en la cárcel. ¿Amén o no amén? Y así a veces nos sentimos nosotros, oprimidos, nos sentimos como en una cárcel espiritual. Pues es muy importante, hermanos, lo que la Biblia dice, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Espíritu de Dios está dentro de nuestro corazón y debe de estar en nuestro corazón. Y esa libertad la tenemos que disfrutar en cualquiera que sea nuestra situación. Ahora, el hecho de estar en la cárcel no impide para los hijos de Dios que el gozo se vaya, porque tendríamos que ver la actitud de Pablo cuando estuvo en la cárcel. Sí, de pronto la carne va a sentir, de pronto vamos a sentir el desánimo, de pronto la tristeza, pero eso no nos va a robar el gozo del Espíritu, porque el gozo del Espíritu se sobrepone a cualquier circunstancia. A veces tú te sientes en depresión, en ansiedad, desilusionado, sin fuerzas, anímicamente te sientes por los suelos, pero nada de eso debe de robar el gozo del Espíritu en tu corazón, aunque tú te sientas rodeado. Pedro aquí estaba encadenado, estaba en una cárcel y estaba custodiado. Mira lo que dice la Biblia en este versículo número 4. Y habiéndole tomado preso, ¿le puso en dónde? Le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos, como que si fuera un criminal, a 4 grupos de 4 soldados, más o menos entre 16 y 20 soldados para cuidar a un predicador. ¿Sabes tú? Déjame decirte algo en esta mañana. ¿Sabes tú que cuando tú te levantas en oración, cuando tú tienes una vida disciplinada de oración, hay espíritus inmundos que siempre van a tratar de perturbarte, van a estar ahí detrás de ti como acechándote, ¿sí? Como estar nada más al pendiente de todo lo que tú haces, para si tú das un mal paso, sobre ti cae el enemigo para destruirte, ¿no? Dice la palabra que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti
no llegarán. Por un camino van a venir contra ti y por 7 huirán delante de ti. Aunque Pedro estaba en la cárcel, sí, había 16 personas o 20 personas, no sé cuántas, pero lo estaban cuidando. Nada más quiero que te pongas a pensar, o sea, no era un criminal, no era un asesino, no era un malhechor, era un predicador, ¿sí? ¿Qué mal podía hacer un predicador como para cuidarlo, como algo así? O sea, la cosa iba intencionada, la cosa es que quería matarlo. ¿Sabes que el diablo a eso viene? El enemigo viene muchas veces a aniquilarte, a quitarte el deseo de orar, el deseo de buscar el rostro de Dios, el deseo de congregarte. Él no anda con esos miramentos, ¿eh? ¿Sí me estás oyendo esta mañana? Él no anda viendo, jugando a la iglesita, al cristianito, no. Él viene y ¡zas! Sobre ti, viene a cortarte la cabeza. El Señor lo reprenda, ¿amén o no amén? Y estando en la cárcel, dice la palabra del Señor, y lo pusieron en 4 grupos de 4, cada uno para que lo custodiasen. Y él, mira la intención, lo que dice la palabra, mira la intención. Tú no conoces, pero Dios sí conoce. Diga conmigo, gracias a Dios que estamos en sus manos. Tú no sabes, porque nosotros no sabemos, tenemos un conocimiento limitado, pero el enemigo siempre maquina contra nosotros. Dice la Biblia, no ignoremos sus maquinaciones. Todos los días, vuelvo a repetirlo, Pablo dice en Efesios, hay una acechanza del enemigo lanzando dardos sobre ti. Continuamente te los está mandando en tu economía, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu cuerpo, con tus vecinos, con tu suegra, con tu nuera. Siempre hay un dardo que el diablo todos los días, no uno, los que sean, que va a lanzar sobre ti. ¿Estás entendiendo esto? Y el punto es quitarte del medio del escenario. Pero tú eres un soldado, tú eres un guerrero de Cristo, tú eres una persona bendecida por Cristo. ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Y cuáles eran las intenciones del rey Herodes? Miren lo que dice aquí la palabra. Y entonces, dice la palabra, se proponía a sacarle, versículo 4, al pueblo después de la Pascua. Quería hacer lo mismo que en la crucifixión de Cristo. Quería aniquilarlo, quería matarlo, quería hacer como cuando los malhechores murieron al lado de Jesús. O sea, de tiempo en tiempo, en esta fiesta como que la cereza del pastel era soltar a un criminal y matar a los que el pueblo dijera, ¿a quién suelto? ¿A este o a este? Y la intención de Herodes era desaparecerlo del escenario. ¿Estás aquí conmigo? Versículo 5, por favor. Entonces dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y aquí empiezo con lo bueno. ¿Qué hacía la iglesia? Dígalo fuerte. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. La oración que mueve a Dios es aquella cuando el pueblo se une, cuando el pueblo está en armonía, cuando el pueblo vive en el vínculo del Espíritu, cuando estamos en esa unidad del Espíritu, porque el poder lo tiene la iglesia, el poder. ¿Y quién es la iglesia? Todos los redimidos por la sangre de Cristo, todos los que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, los que hemos dado el paso de fe, los que nos hemos bautizado, los que nos congregamos, los que tratamos de obedecer la palabra de Dios y entrar en esa obediencia de la Escritura. Esa es la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo está coronada de la bendición del Señor. La iglesia de Cristo tiene la gloria de Cristo. ¿Sí estás entendiendo esta mañana? La iglesia de Cristo está cubierta, porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Ahora, quiero que vaya a su Biblia y vamos a dejar aquí un rato. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Quiero que ponga mucha atención, porque todavía no empiezo. Por eso quiero aprovechar el tiempo. Pero vamos a Efesios capítulo 1, versículo por ahí, ¿de cuál versículo? Del 17, 18 más o menos. Lo podemos poner ahí en la computadora, por favor. Amén. Efesios, no, vamos a ir más adelante, al 20, por favor, al 20. Dice, hablando de Cristo, a la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales. 21, por favor. Sobre todo, mire la autoridad. Dice, Dios levantó a Cristo de los muertos, lo sentó en lugares celestiales, pero además a Cristo le dio el poder y la autoridad sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío.
y sobre todo nombre que se nombra, dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Toda esa bendición de Cristo, diga conmigo, la bendición de Cristo, diga el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, la unción de Cristo. Versículo 22, por favor. Sometió todas las cosas bajo los pies del Señor, con ese señorío y con esa autoridad, y todo lo que Cristo tenía, ¿a quién se lo dio? ¿Y se lo dio a quién? Se lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo dijo, mi gloria, mi poder, mi autoridad y mi señorío y mi unción está en la iglesia. Cosas en ella, que ahora ella empieza a entender lo que tú crees y ahora ella empieza a sentir lo que tú sientes. La oración es lo que hace. La oración que mueve a Dios es una oración que cambia muchas cuestiones, mis amados hermanos, que a veces no entendemos, a veces dudamos. ¿Será posible? ¿Será posible que Dios haga esto? Es posible, porque lo que para usted es imposible, para Dios es posible. Yo no sé cuánto es lo que usted traiga en esta mañana de necesidad, pero Dios sí la sabe. Él conoce lo que tú estás viviendo, conoce tus deudas, conoce tus noches que no has dormido, conoce tus desvelos, tus problemas matrimoniales, conoce que no tienes paz. ¿Amén o no amén, hermanos? Diga conmigo, reprendemos, pero dígalo con ganas, diga, reprendemos todo espíritu inmundo. Diga, lo que no sea de Dios. Diga, espíritu de suicidio, espíritu de ira, espíritu de enojo, espíritu de celos. No me pregunte por qué dije eso. Pero si a alguien le cayó el saco, póngaselo. Porque yo no sé si alguien se quiera suicidar. Porque yo no sé si alguien trae un espíritu iracundo. Yo no sé si alguien tiene espíritu. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. ¿Estás entendiendo lo que te estoy hablando? ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Por qué el pastor dijo eso? Pues solamente Dios sabe, porque si no hubiera querido, me hubiera tapado el cerebro y no hubiera hecho nada. ¿En qué versículo vamos? Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera puerta, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La una, la segunda y la tercera puerta. Sabes que la oración te va a ir atravesando por momentos difíciles y complicados. Te va a ir poco a poco. Diga conmigo, la oración es lenta. Otra vez diga, la oración es lenta, pero segura. Hay un proceso. A veces tú quieres que ya, Señor. Oye, ¿y a poco cuando yo te llamé viniste rápido? No, a veces Dios nos enseña en el camino. Nos enseña a crecer en fe, nos enseña a madurar, nos enseña a ser agradecidos, nos enseña muchas cosas. Dios en el proceso va haciendo cosas maravillosas. ¿Tú crees que Pedro no estaba sorprendido desde el momento en que las cadenas de sus manos se rompieron? Desde el momento en que las puertas se empezaron a abrir. Él estaba anonadado, él estaba estupefacto, él no sabía, él estaba, yo no sé si es una visión, era algo real, era algo poderoso. Y en la tercera ocasión que estaba a la puerta de la calle, dice, luego el ángel, después de que lo sacó de la puerta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo dejó solo. Pedro, te saqué, ahora de aquí en adelante tú puedes hacerlo solo. ¿Sabe que la oración nos hace atravesar los peores valles de lágrimas? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el Señor. La oración te va a hacer atravesar cualquier tipo de necesidad, cualquier dificultad, cualquier enfermedad. Es a través de la oración, es por medio de la oración. La iglesia no sabía, diga conmigo, la iglesia no sabía que ya Dios había librado a Pedro. Y yo te digo algo en esta mañana, y pon atención, iglesia. Muchas veces tú no sabes lo que ya Dios está haciendo en tu familia y en tus hijos. Y te digo en esta mañana, no abortes el proyecto de Dios. Sigue orando, sigue perseverando, sigue confiando, sigue teniendo la paciencia de Cristo en tu corazón, porque a través de la paciencia nuestra fe es probada, y por medio de la paciencia crecemos en el nombre del Señor. Así que sigue confiando que Él va a hacer la obra y que nunca te va a dejar. Amén, iglesia. Amén o no amén. Estás a punto de ver la gloria, tú ni siquiera sabes. Me gusta esta parte, porque es como cuando el sembrador avienta la semilla. Mira que cuando el sembrador avienta la semilla en la tierra, él no sabe lo que está pasando adentro. Él no sabe si la semilla se secó.
Él no sabe si la semilla se murió. Él no sabe si la semilla está empezando a brotar la raíz. Él no sabe cuándo se da cuenta el sembrador, cuando sale el cocollito. ¡Ay, ya agarró la matita! Ya, ahora, ¡ay, que ya agarró! ¿Cuándo se goza? Hasta que ve que sale el cocollito así. ¿Te estás entendiendo? A veces tú tienes que ver para creer. No, tú tienes que creer antes para ver. No esperes a ver para creer. Tú celebra tu victoria, celebra tu triunfo en el Señor. Y tú dices: Señor, yo sigo confiando, yo estoy esperando en ti, yo estoy creyendo en ti, Señor. Aunque mis ojos me digan una cosa. ¿Se acuerdan lo que predicamos la semana pasada? Los sentidos de la oración. A veces tus ojos te dicen una cosa, tus oídos te dicen otra cosa, pero Dios te dice otra cosa. No es lo que tu mente dice, es lo que Dios dice en su palabra. Alguien puede aplaudir al nombre del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Yo creo que el único que se goza aquí soy yo, ¿verdad? ¿Se gozan, hermanos? ¿Amén o no amén? Lo dejó solo y se apartó de él. Entonces Pedro, me llama la atención que dice, volviendo en sí. O sea, volviendo a su realidad, dijo él: oye, esto no era un sueño, esta no era una visión. ¿Sabes qué? Esto es lo hermoso de la oración, que nos hace vivir en ese mundo y en esa dimensión espiritual. Y es porque Dios nos enamora a nosotros. Amén. No es un mundo de fantasías, no, porque no es una fantasía, es una realidad, pero es el mundo espiritual. Por eso es que la oración, Dios nos demanda esta actitud de corazón para orar, porque nos lleva a esa dimensión espiritual donde nos podemos sobreponer a nuestros sentidos, a nuestras emociones, a nuestro razonamiento, y vivimos un mundo totalmente diferente. Cuando Pedro llegó a la realidad, sentó cabeza y puso los pies en la tierra. Mira lo que dice la palabra del Señor. Amén, hermano. Amén. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Sabes que cuando tú oras, estas son las palabras que vas a decir: ahora entiendo por qué Dios me puso que yo orara. Ahora entiendo por qué Dios me puso. ¿No te ha pasado a ti? Y seamos en esta mañana participativos, si usted lo quiere hacer. ¿No te ha tocado que de pronto, de la nada, te viene a tu mente orar por una persona? A mí me ha pasado. Y de pronto me viene: ay, por tal pastor y todo. Ay, Señor, bendice. Pues no sé qué está haciendo el pastor, pero tú, Señor, guárdale, bendícele. Y luego llámale y le: oye, ¿cómo estás? Ay, varón, acabo de atravesar. ¿Cuándo? Y el día que me dijo que estaba atravesando una prueba. Y dice el Señor: por eso te dije que oraras por él. La próxima vez que Dios te ponga en el corazón orar por alguna persona, quien sea, hazlo. Porque tú no sabes la conexión divina que hay entre tu oración que haces y la persona que lo necesita. Porque Dios tiene guerreros de oración. Y esa es la oración poderosa que Dios quiere. Siempre que Dios le ponga en el corazón, haga esa oración. No le cuesta nada. No tiene que hacer un ritual. Puede estar en su carro, puede estar en su casa, puede estar comiendo, puede estar acostado. En ese momento usted eleve la oración, porque Dios está haciendo cosas poderosas. Amén. ¿Y qué más dice la palabra? Para ir aterrizando en esta mañana la escritura. ¿Qué más dice la palabra? Que entonces Pedro entendió que había sido el ángel que lo había librado, y habiendo considerado esto, dice la palabra de llegó. Amén. Dice: me ha librado de la mano de Herodes y me ha librado, dice, y de todo el pueblo judío que los esperaba. O sea, les cambió el panorama. Del plato a la boca se cae la sopa. Y habiendo considerado esto, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan. Ahora, yo te hago una pregunta aquí. ¿Sabía Pedro que ahí estaban orando por él? ¿Y por qué Dios lo llevó ahí? Yo he llegado a veces y no sé si darle gracias a Dios, o yo no sé lo que le tenga que dar o pensar, pero yo he llegado a casas de hermanos donde nomás vuela el sartén, donde si no me agacho me pegan la cabeza. Pastor, llego justo cuando están los cocolazos encima, cuando le están aventando la ropita al marido para allá. Qué bueno que llegó, pastor. A veces eso no es muy agradable. O sea, usted se ríe, pero eso no es muy agradable. ¿O sí es agradable eso? Porque es una vergüenza para quien lo está viviendo, y luego más que el pastor. ¿Estás entendiendo esto? Y es lo mismo que quiero decir ahorita.
Cuando Dios te ponga en el corazón ir a orar por un hermano, o dices, ¿sabes qué? Ve y ora por aquel hermano. Pero que sea Dios, no tu carne. Hermano, pues no sé, pero Dios quiere que... Y no hagas rituales de... No. Hermano, Dios me puso que orar por ti. No sé lo que estés pasando, si estás... No, pero yo voy a orar por ti. Y ya. Cumple lo que Dios te dijo en tu corazón. Pedro no sabía que estaban... Mira, voy a volver a... Leamos ese verso, por favor. Leamos ese verso. Otra vez, por favor. Amén. Habiendo considerado esto, versículo 12, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Sabía Pedro? No sabía. Pero Dios lo llevó para fortalecer la fe de los hermanos. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Cada vez que usted reciba un milagro de Dios por medio de la oración de lo que sea y lo que haya recibido de Dios como milagro, testifíquelo, no se quede callado, dígalo. Hermanos, yo quiero testificar que mi marido me pegaba hace una semana, pero ya no me... No tiene que decir que le pegaba, no, mi marido me maltrataba, pero eso de maltrataba ya abre un panorama grande. Pero a veces nos quedamos callados, tenemos que testificar lo que Dios hace en nuestras vidas. No calles, diga conmigo, no voy a callar las maravillas de Dios en mi vida. Ahora, ¿qué sucedió? Pedro llega a donde estaban justamente orando. Y esto me sugiere a mí que la iglesia estaba orando continuamente, de noche y de día, porque era el líder el que estaba en la cárcel. Y como que ellos no querían que su líder se les fuera. Ellos habían sentido el sufrimiento de que Jesús murió y bueno, resucitó, sí, pero ahora otro líder, y si se va Pedro y luego otro, y la iglesia estaba comprometida con amor, orando delante de Dios. Así que cuando nosotros oramos, estamos comprometidos en amor para orar por las necesidades. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? La oración no es una conveniencia por un beneficio, no, la oración es por amor a Cristo, para que Dios sea glorificado en ti, para que Dios te sane, para que Dios te levante, para que Dios te ayude. ¿Quién dice amén? Entonces dice la palabra, versículo 13, que cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Roder. O sea, estaban orando y salió, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, subraya esa palabra, de gozo no abrió la puerta. Lo vio y le volvió a dar el cerrón de puerta. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que estaba en la puerta. Y les dijo, aquí está. Ya me imagino tartamudeando, aquí está. Versículo número ¿qué? 14, la cual, 15, perdón. Y ellos dijeron, ¿estás? Y no era Gloria Trevi, ¿estás? ¿Sabes que cuando tú oras y dices, Dios me ha contestado, ¿estás? Es cierto, es cierto. Yo ahora cuando oigo gente que dice cosas que de pronto digo, ay, esta manita ya se voló la barda, ya se salió del guacal, yo no digo nada, porque yo sé que Dios lo puede hacer. A veces uno dice, sí, ya te platiqué esa historia de la loca. ¿No te la platiqué o se te olvidó? ¿Quieren que se las platique? A ver, levanten su mano. ¿Cómo les gusta a ustedes? Ya te la platiqué, pero me gusta platicarla porque una hermana que se paraba siempre, hermano, yo doy gloria a Dios, porque Dios me puso gas en mi tanque y no tenía para cocinar. Ya se acordaron, ¿verdad? Y yo le decía, ese está, no, ese hermano. Pero no era el problema que ella cada rato. A los 4 meses lo mismo. Y yo decía, la hermana no se sabe otra. O esta caña y no quiere comprar gas, ¿o qué onda? Y un día que me va pasando a mí, hermano. Y es donde la cosa se pone buena. La gasera estaba cerrada. Hacía invierno, no tenía leña. Y no tenía ni dinero. Dije, ¿cómo le hago? Así que yo y era una comidita que ya se tenía que cocer para comer, hacía frío. Y dije, padre, yo siempre he dicho que la hermana está loca, padre, pero le pegué a la estufa y le dije, por favor, nomás que se cosa esta comidita. ¿Y qué creen, hermanos? Prendió la lumbre. Y desde ahí ya no le digo a la gente que está loca. Hay cosas que van a parecer locura para ti,
La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Hay cosas que la gente dice, estás loco, ¿cómo? ¿Qué? Dime lo que quieras, pero Dios es real. Piensa lo que quieras y haz lo que quieras, pero Dios es real. Cuando ella le dijo a los apóstoles que estaba mirando, ya estoy a punto de terminar. Cuando ella le dijo a los apóstoles que había visto al apóstol Pedro, dice la palabra que le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos le decían, pues es su ángel, hombre, ya tranquila, a lo mejor lo viste porque esto, porque el otro. Y entonces Pedro persistía porque estaba fuera de la puerta y Pedro haber dicho, ay, ábranme si no van a venir otra vez por mí. Persistía en que abrieran, ¿qué? En que abrieran la puerta. Y dice la palabra que cuando abrieron y le vieron, ¿cómo se quedaron? Atónitos. Tú te vas a quedar atónito, maravillado, cuando veas a Dios glorificarse en tu vida. Pero no perdamos esa fe, no perdamos esa confianza. Escúcheme lo que le digo, voy a decir algo. Pero haciéndoles con la mano señal de que todos se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y eso es lo que yo decía, no te quedes callado cuando Dios haga un milagro, una señal. No te lo quedes para ti, no, porque eso alimenta la fe de los hermanos. Eso hace que el que está orando diga, pues si Dios le contestó a la hermana, pues a mí también me puede contestar. El testificar fortalece la fe de la iglesia. El testificar lo que Dios ha hecho hace que la iglesia crezca, hace que la oración se vuelva más una vida personal en cada uno de nosotros. ¿Sí me estás entendiendo esto? Pero a veces nos quedamos callados. No te quedes callado, testifícalo. Pastor, es que yo lo publico en las redes sociales. No, en las redes sociales, aquí en la iglesia, que te ve la gente, que te vean alguien dice amén en esta mañana. Aquí donde nosotros estamos, diga, el Señor me sanó, el Señor me liberó, Dios me guardó, Dios me dio bendición, Dios, amén o no amén, iglesia. Le damos un aplauso a Jesús en esta mañana. Ahora, termino. 4 cosas y termino. ¿Cuál es esta oración que mueve a Dios? Primero, cuando oramos a un Dios vivo, porque usted no ora a un Dios muerto, usted ora a un Dios vivo. No es de metal, de yeso, de madera, ni de nada. Es un Dios vivo y es un Dios real, porque dice el Señor, yo vivo y yo soy el que soy. Usted no está orando a cualquier cosa, usted no le está pidiendo a una fuerza cósmica, a una energía del universo, no. Usted le está pidiendo al que hizo el cielo y la tierra, y Dios lo escucha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Y la oración que mueve a Dios es aquella que se hace fervientemente, es aquella que se hace con el corazón, así como Ana, cuando oró Ana por su hijo, por Samuel, y ella dijo, Señor, yo no tengo hijos, y mi rival se burla, y mi rival me hace bullying, y mi rival me avergüenza, yo quiero un hijo, y oraba fervientemente, y la juzgaron, y la criticaron, pero ella quería un hijo. ¿Sabes qué? Oró con el corazón. ¿Estás entendiendo, iglesia? Diga conmigo, cuando el corazón habla, sobran las palabras. ¿Y qué quería? Ella quería un hijo. Yo no sé lo que tú quieras. Yo no sé si quieres el trabajo, el contrato, la casa. Yo no sé, pero pídele con el corazón y Dios te lo va a conceder, porque Él mueve lo que tenga que mover para concederle a sus hijos la necesidad y la petición. Es más, quiero que vaya a su Biblia. Vaya a su Biblia en 1 de Samuel, capítulo 1, por favor. 1 de Samuel, capítulo 1. Versículo del 9 en adelante, por favor. ¿Ya quieren que acabe, hermanos? Pues yo ya quiero acabar, ya me dio hambre. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Y mira lo que dice. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al pilar del templo de Jehová, versículo 10, por favor. Ella con amargura ¿de qué? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella dijo, ya no puedo. ¿Y por qué oraba con amargura? Porque le hacían bullying, porque ya no aguantaba, porque ya no soportaba. A lo mejor hay cosas que ya no aguantas, a lo mejor estás a punto de dejar el trabajo porque hay alguien que te está atosigando. Yo no sé lo que estés viviendo, pero ahí cuando tú estás delante de Dios, Él ve tu corazón. Versículo 11, dice la palabra que entonces hizo un voto delante de Dios, hizo un pacto con Dios, hizo un compromiso con Dios. A veces lo que le hace a la falta a la gente es hacer un compromiso con Dios. ¿Quién dice amén? Amén o no amén, iglesia.
A veces no nos gusta comprometernos, pero ella hizo un compromiso con Dios y le dijo: Jehová de los ejércitos, si tú te dignas a mirar a esta aflicción de tu sierva, y tú te acuerdas de mí, y no te olvidares de mí, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Y fíjate, quiso un hijo, no una hija, un hijo varón. Tienes que ser específico cuando tú estés orando. Señor, dame un carro. Te va a mandar una carcacha vieja. Tú tienes que pedirle el modelo y el año, un sedán, una camioneta o lo que sea, un BMW, lo que sea. Usted tiene que pedirlo a Dios. Tiene que ser específico. Le pidió un hijo varón, y yo, cuando tú me des ese hijo, te lo voy a dedicar. ¿Qué dice? Todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Si usted, yo voy a decir algo, ¿me dejan decir algo esta mañana? Si usted está pidiendo: Señor, dame ese trabajo, y todo lo que usted me dé, yo le voy a diezmar. Fíjese lo que está diciendo. Fíjese lo que está diciendo. Porque luego Dios le da el trabajo y ni para un refresco le da al pastor. Se hace que el ángel le habló. Ya vino la quincena y se hace así. Ya vendió el edificio, ya vendió el terreno, ya vendió la casa y nomás así. Y al rato me va a volver a hablar, y eso es lo bonito. Pastor, perdóname. Dice la Biblia: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Cuando hagas voto delante de Jehová, no tardes en cumplirlo, porque Dios no se agrada de los insensatos. Escúchame lo que te digo. Ella hizo un compromiso con Dios. Yo, mi hijo, si usted me lo da, se lo voy a dedicar. Él va a ser un siervo. ¿Y sabes qué siervo es? Samuel. ¿Sabes quién era ese siervo? Samuel. Uno de los grandes, de los más grandes profetas para mí en lo personal, Samuel. Escúchame lo que te digo. Hizo un compromiso y le cumplió a Dios. Versículo 13, por favor, ahí. No me le quiten porque voy a llegar a un punto neurálgico ahí, por favor. Mire lo que dice la palabra. Pero Ana, ahí está lo que digo yo. Pero Ana, no le oigo. Pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían. Y su voz. Y su voz. Y el sacerdote Elí la tuvo por ella. Como diciendo: ya levántate, ya no alucines, ya no hables. Pero estaba hablando el corazón. Su voz no se oía. Por eso yo digo: cuando el corazón habla, sobran las palabras. Cuando tu corazón habla, es una oración que conmueve a Dios. ¿Cuántas cosas hay que tú tienes que pedirle? Y que a veces tú dices: ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué? No, sí te contesta, pero ¿cómo le pides? ¿Cómo estás pidiendo? Mueve el corazón de Dios también. Hay maneras, no porque sea un secreto, no porque no hay secretos delante de Dios, no, pero hay formas de acercarnos delante del Señor. Hay formas de allegarnos a su presencia, y es por medio de Cristo, y es con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, no con soberbia, no con maldad, no hermano, sino con un corazón. ¿Amén o no amén, iglesia? Cuando Dios ve tu corazón, mira, ¿era malo que pidiera un hijo a Ana? No, porque no tenía. No es malo que tú le pidas a Dios lo que tú necesitas. No necedades, pero sí necesidades. Pídele a Dios necesidades, no necedades. Escucha, mi iglesia. Santiago dice que a veces oramos y no pedimos, no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? ¿Amén o no amén? A veces, ¿amén o no amén, iglesia? A veces usted dice: yo quisiera que Dios me mandara una ayuda, una persona que venga a ayudarme a mi casa. Pues sí, te va a mandar a tu casa, pero vas a andar en la pura fiestecita y pura playita. Buenos días, pastor, ¿por qué dijo eso? Porque hay gente que así es. Ay, es que yo batallo mucho, y que yo batallo mucho, y que yo no tengo tiempo. Te manda la ayuda, y en lugar de venirte al culto, andas en tus deleites. Escúchame lo que te digo. Si tú pides algo, pide con amor, pide con sabiduría, pide creyendo que Dios te va a conceder, porque cuando el corazón habla, sobran las palabras. Amén. Ponte de pie en esta mañana, en el nombre del Señor. Ponte de pie.